Quiero empezar con una pregunta mientras nos sumergimos en la palabra de Dios hoy, y es la siguiente: ¿cuánto vale tu carácter? ¿Cuánto vale tu carácter? A veces se oye un dicho por ahí: todo el mundo tiene su precio. ¿Cuánto vale tu carácter? John Wooden describe el carácter, dice: la verdadera prueba del carácter es lo que haces cuando nadie está mirando, donde nadie puede ver. Recuerdo que hace unos años Tiger Woods, cuando se enfrentaba a una caída en la vida, había un comentarista deportivo que escuché y simplemente se me quedó grabado decir que este caballero comenzó a hablar y dijo: hey, antes de que alguien se suba a su caballo blanco para juzgarlo, solo reconozcan que no hay una sola persona escuchando mi voz, incluyéndome a mí, que haya sido tentado una décima parte de lo que Tiger Woods ha sido tentado. Viajando por todo el mundo, alojándose en los resorts más bonitos, pero alejado de la familia, teniendo a las mujeres físicamente más bellas del mundo, arrojándose a sus pies con la promesa de que nunca podrán atraparte. ¿Cuánto vale el carácter? George Washington dijo esto: pocos hombres tienen virtud para soportar el más alto amargura. ¿Cuánto vale carácter? ¿Vale? Hazte esa pregunta porque estamos siguiendo la historia de José. Vamos a ver cómo lo venden como esclavo al llegar a Egipto y vamos a ver cómo resiste una prueba de carácter, y esto se destaca realmente en toda la escritura dentro de su historia. Pero su carácter fue puesto a prueba y alabado sea Dios, él se mantuvo fuerte en eso. Pero esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuánto vale nuestro carácter? ¿Vale la Aquí pena? en Nueva Vida decimos que el carácter dura más que el carisma. Es uno de nuestros valores. Sabes, el carisma puede llevarte tan lejos. Tiene un comienzo llamativo, pero al final del día, cada uno de nosotros anhela que nuestro carácter perdure, y el carácter siempre durará más que el carisma. A Abraham Lincoln le tenemos un pequeño kit de citas. ¿Se nota? Abraham Lincoln habla de esto y nos da esta metáfora de un árbol y su sombra. Aquí está Abraham Lincoln reflexionando sobre el carácter. El carácter es como un árbol y la reputación como su sombra. La sombra es lo que pensamos, el árbol es lo real. Deseo conducir los asuntos de esta administración de tal manera que si al final, cuando baje a dejar las riendas del poder, he perdido a todos los amigos de la tierra, al menos me quede un amigo y ese amigo estará dentro de mí. Y así vivió, y así Joseph, con carácter, aferrándose a algo que perdura en el carácter. Todos anhelamos tener carácter. La realidad es que el carácter se forja a través del sufrimiento. Se forja a través del sufrimiento. Vamos a ver eso en la historia de José. Vamos a ver eso en realidad con cualquiera en quien pienses que tiene carácter. Hay sufrimiento involucrado. Una última cita. Helen Keller lo dice así: el carácter no puede desarrollarse en la facilidad y la tranquilidad. El carácter no puede desarrollarse en la facilidad y la tranquilidad. Anhelamos tiempos de seguridad, de tranquilidad, de paz, de prosperidad, pero la realidad es que el carácter se forja en el fuego del sufrimiento. Piensa en alguien en tu vida que admires mucho por su carácter y te prometo que hay sufrimiento unido a eso. Pienso en mi madre y en mi padre que están aquí con nosotros esta mañana y que siempre han sido personas de gran carácter. Pero hace 4 años mi padre está realmente haciendo ejercicio, entrenando para triatlones en ese momento y tiene una serie de accidentes cerebrovasculares donde su capacidad para hacerlo se le quita. Él es refinado ahora a la silla de ruedas. También puede usar un andador, pero en ese tiempo he visto crecer la profundidad de su carácter. Gratitud multiplicada, perseverancia y agallas. He visto a mi madre cómo su vida se transformaba de debajo de ella y su carácter crecía, su paz, su dulzura.
Así pues, crecemos en el fuego del sufrimiento. El carácter se desarrolla. Pablo habla de esto en Romanos 5. Escucha las palabras de Pablo. Él dice esto, no solo eso, sino que nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Nos regocijamos en nuestros sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce resistencia y la resistencia produce carácter. Y el carácter produce esperanza. Hoy vamos a caminar a través de la historia de José. Voy a ver esta verdad muy clara para nosotros. Cuando llega el sufrimiento, nos transformará de una forma u otra. Puede transformarnos en personas amargadas y endurecidas, o puede transformar nuestro carácter en el corazón de Jesucristo a través de la forja del sufrimiento. volvamos a José y comencemos con esta parte de la historia en Génesis capítulo 39. Dice, ahora José había sido llevado a Egipto. Van a escuchar esa frase, ser llevado, un par de veces, incluso aquí en el primer versículo. José había sido llevado a Egipto y Potifar, un oficial del faraón, el capitán de la guardia, un egipcio, lo había comprado a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Se nos recuerda el viaje de José. Así que hace apenas una página era un chico de 17 años, algo mocoso, con 10 hermanos mayores, pero era el favorito de papá. Era el favorecido y también hinchaba un poco el pecho con ello y sus hermanos lo despreciaban por eso. Su papá le había dado este abrigo, el abrigo del primogénito. Era el primogénito con 10 hermanos mayores porque era el primogénito de Raquel. Recibió el doble de la herencia. Es el favorecido. La ira de los hermanos aumenta hasta tal punto que se vuelven contra su hermano. Le quitan la túnica, lo arrojan a un pozo. Pusieron sangre en el abrigo para mostrarle a su padre que lo habían matado. Luego lo venden a unos mercaderes ismaelitas que se dirigen a Egipto y lo dejan ir. Ahora bien, no sé cómo es el viaje hasta allí, si iba en una jaula en esta caravana hacia Egipto, si iba atado con las manos atadas a un camello que lo arrastraba detrás mientras caminaba por la arena. Hace unas semanas el equipo israelí fue a Israel y mientras estábamos allí fue cuando ocurrió lo de los misiles iraníes. Así que nuestros planes se desbarataron un poco porque no se podía volar desde Tel Aviv. Había misiles en el aire, así que los aviones no funcionaban y teníamos que irnos. Así que al final parecía que lo mejor para un grupo de 20 personas era tomar un autobús hasta el extremo sur de Israel, a Eilat, y luego cruzar a pie la frontera con Egipto. Y luego en Egipto tomar un autobús escoltado por la policía porque la península del Sinaí está controlada por el ISIS y por Hamás y por lo tanto no se puede viajar a través de la península del Sinaí, así que tuvimos que tener escolta policial en otro autobús. Al final, cuando llegamos a El Cairo y volamos, 16 horas de viaje en autobús. Sí, eso no es algo bueno. Pero fue con Joseph mucho más tiempo que 16 horas en camello. No sé cómo era el viaje. Es la misma ruta, es el mismo espacio. Muchas horas. Que su mente pudo haberse amargado pensando en sus hermanos, pensando en el sufrimiento, pensando en su lugar ahora. Y es llevado a Egipto y allí es vendido como esclavo por este hombre llamado Potifar, capitán de la guardia. Pero hay un versículo extraño que comienza justo después de eso. En el versículo 2 comienza con las palabras: el Señor estaba con José. ¿El Señor estaba con José? Desde fuera, si estuvieras viendo la vida de José en una jaula o atado, vendido por tus hermanos en un pozo, con sangre en la túnica, a tu padre yendo a la esclavitud, comprado por el capitán de la guardia, estarías mirando a José pensando: ese no es un lugar en el que me gustaría estar. Pero el Señor estaba con José y esa es una gran afirmación en esta historia. Lo sabemos porque esa afirmación va a ocurrir 5 veces solo en este capítulo.
Lo sabemos porque cuando leemos el Señor estaba con José, la palabra Señor, L mayúscula, O mayúscula, R mayúscula, D mayúscula, que es la forma inglesa de traducir. Esto es Yahvé. Es el nombre de Dios de la zarza ardiente. Y es importante porque aparece 8 veces en este capítulo de la historia y no vuelve a aparecer en el libro del Génesis hasta el final. Así que mientras esto se escribe, tal vez por Moisés, él está diciendo, esto es una gran cosa. Esto es, saca tus resaltadores en esto. ¿Sí? Parece que las cosas no van bien para José. Parece que está siendo drogado y vendido como esclavo. Pero no olviden este simple hecho. El Señor está con José. Es un recordatorio. No importan las pruebas de la vida. Si estamos en Cristo, Dios está contigo. Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Él incluso tomará el sufrimiento para moldear y dar forma. Cuidado. Y lo vemos en su vida. No es nuestra tentación pensar que Dios está con nosotros en tiempos de prosperidad y luego decir, ¿dónde está Dios en tiempos de sufrimiento? Dios siempre está con nosotros. Pero yo diría que en las Escrituras, Dios diría que está especialmente con nosotros en el sufrimiento, y eso se nos recuerda en la historia de José. El Señor no se ha olvidado de José, no ha descuidado a José, no ha abandonado a José. Está con José, tanto que incluso en su esclavitud. Vamos a ver a Dios comenzar a trabajar a través de la vida de José. El texto continúa, y él, José, llegó a ser un hombre de éxito y estaba en la casa de su amo egipcio hablando de Potifar. Su amo vio que el Señor estaba con él y que el Señor hacía que todo lo que hacía tuviera éxito en sus manos. Incluso Potifar, llamado así por un dios egipcio, este es un pagano, puede ver que hay algo diferente en este joven que trabaja para él. Y tanto es así que el testimonio de José, su adoración es tan clara que incluso Potifar dice, bueno, y claramente eso tiene que ver con este Dios que él adoraba. Es un testimonio asombroso, ¿no? Vivimos en un mundo tribalizado, ¿no? Y en este mundo tribalizado, la tentación para nosotros es ganar puntos con nuestra propia tribu, subir en estima con nuestra propia tribu, pinchando, dando codazos, menospreciando a los de la otra tribu, y entonces nuestra propia tribu nos levanta. Este no es el camino bíblico. Pablo, cuando le está diciendo a Timoteo cómo buscar ancianos en primera de Timoteo, le dice, oye, asegúrate de que los ancianos, los que estás levantando, para dirigir la iglesia, sean bien considerados por los de afuera. No es solo nuestra gente la que está menospreciando a los de afuera, pero incluso los de fuera darían testimonio de que esta es una persona íntegra. Esta es una persona de carácter, de pureza, de honestidad, de rectitud. Serían aquellos que son bien vistos por los de fuera. El texto continúa, así que José halló gracia ante sus ojos y lo atendió. Y él, es decir, Potifar, lo nombró supervisor de su casa y lo puso a cargo de todo lo que tenía. Desde el momento en que lo nombró supervisor de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor fue sobre todo lo que tenía en la casa y en el campo. Así que dejó todo lo que tenía a cargo de José. Y gracias a él no se preocupó de nada más que de la comida que comía. Potifar sigue soltando las riendas más y más y más a José hasta que al final lo único que le queda es llevarse la comida a la boca. Todo lo demás está bajo el liderazgo de José. Este es un hombre íntegro, un hombre que no solo vive por integridad, sino por cuidado y deseo de bendecir el lugar en el que está, incluso como esclavo. No es su patria, no es, ya sabes, los ingresos no van a volver a él.
pero él está navegando como un extranjero en una tierra extranjera para la bendición de los de esa tierra. Y esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. En Jeremías, mientras el pueblo de Dios es expulsado de Israel, Israel es destruido. Es el fin de Israel, el fin de la nación. El pueblo de Dios es llevado de allí a Babilonia. Y el profeta Jeremías le dice esto al pueblo de Dios. Él dice esto en Jeremías 9:7, sino buscar el bienestar de la ciudad donde te he enviado al exilio y orar al Señor en su nombre, porque en su bienestar encontraréis vuestro Bienestar. exilio, un exiliado. Puede que seas un inmigrante, puede que no tengas tu propia tierra, puede que ni siquiera tengas tus propios derechos, pero aún así buscas su bienestar. Y como José en Egipto y como Israel en Babilonia, así también nosotros como seguidores de Jesucristo, Pedro nos llama exiliados, elegidos. Somos extranjeros en tierra extranjera. Este no es nuestro hogar. Si eres seguidor de Jesucristo, tu ciudadanía está en el reino de Dios. Y aún así, vivimos como aquellos que desean bendecir nuestros vecindarios y bendecir nuestros lugares de trabajo y bendecir nuestras ciudades. Queremos ser bendecidos para ser una bendición. José, la vida de José nos habla de este mensaje. Vive de tal manera que honra incluso a su maestro para gloria de Dios. Debería ser que los no cristianos y los cristianos, todos a nuestro alrededor, deberían ver su vida bendecida porque estamos allí. Literalmente, las casas en tu vecindario deben subir de valor porque tú estás ahí. No estoy bromeando con eso. Deberías estar cuidando de los tuyos de tal manera, viviendo como una luz en el vecindario, mejorando el vecindario, que los negocios a tu alrededor sean bendecidos solo porque estás ahí. José aparece y la casa de Potifar aumenta solo porque él está allí. Ahora nos volvemos y la historia se pone un poco, bueno, viene la prueba. Ahora José, al final del versículo 6, era apuesto en forma y apariencia, un versículo muy extraño en la Escritura. Las Escrituras no comentan sobre la apariencia de muchas personas, solo una vez en toda la Biblia lo comenta, porque esto es esencialmente decir que José tenía un rostro apuesto y un cuerpo bien parecido. Era apuesto en forma y apariencia. Esa misma frase solo se usa de otra persona en toda la Biblia, y es Raquel, la oveja, la esposa de Jacob que él amaba, su madre. La madre de José, la esposa de Jacob. Así que evidentemente José tenía una cara muy bonita, hombros anchos, un paquete de 6 abdominales y un moño apretado. Estaba bien arreglado. Eso es. Esos son abdominales. Sé que no estamos familiarizados con el múltiplo de eso. ¿Dije ab singular? Usted dijo singular. Six-pack ab. Sí, bueno, en mi mundo es una... En el mío también, Greg, el mío también. No tengo más de uno, solo está ahí. Pero así que Joseph es este guapo, este hombre guapo. Y después de un tiempo, la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él se negó. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, por mi culpa mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto a mi cargo todo lo que tiene. Él no es mayor que yo en esta casa, ni me ha ocultado nada excepto a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues puedo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? José mira a la mujer esposa de Potifar y dice, no. Ella dice, ven y acuéstate conmigo. Y José dice, no, y escuchas un argumento de 3 puntas para él. Él dijo, en primer lugar, la confianza. La confianza vale más que eso para mí.
Mi amo me ha confiado todo en la casa, me ha puesto a cargo de grandes cosas para que yo sea como su igual aquí. La confianza vale mucho más que tu cama. No solo eso, el matrimonio. Tú eres su mujer, él es tu marido. La confianza vale más que eso y el matrimonio vale más que eso. No me voy a meter entre ustedes como marido y mujer. Eso es un no-go. Pero el corazón de todo el asunto, no voy a pecar contra Dios. La confianza vale más que eso. El matrimonio vale más que eso. Y Dios vale mucho más que eso. No. Hablando de un tipo que en cierto sentido no tenía mucho que perder en esta ecuación, es la esposa de Potifar, no va a ser descubierto. Es un esclavo, podría inventar excusas todo el día, solo estoy obedeciendo a mi amo. ¿Qué opción tenía? Resulta que su marido es el capitán de la guardia. Él dice no a la tentación. Y vemos lo que solía hacer este joven mocoso, elevar su carácter en el pasaje. El versículo 10 continúa: mientras ella hablaba con José día tras día, él no quiso escucharla, ni acostarse a su lado, ni estar con ella. No se trata de una tentación puntual. Oye, José, ven a mi cama y acuéstate conmigo. Es cosa de un día tras otro. La tentación repetida, la prueba repetida. Vamos, Joseph, de hecho, evidentemente lo suaviza en algún momento. Pasa de, hey, ven y duerme conmigo. Oye, ven y siéntate en el borde de mi cama y háblame. Me gusta cuando estás cerca. Joseph dice, wow, no, la confianza es más importante que eso. El matrimonio es más importante que eso. Dios es más importante que eso. No voy a sentarme en una silla en la esquina de la habitación. No soy tu confidente. Tu marido es tu confidente. ¿Me estás buscando para un papel que no voy a desempeñar? No. No sé qué tentaciones quizás te picotean cada día. Tal vez viene a través de tu teléfono. Está ahí, tan fácil. Tal vez sea el juego o la pornografía o algún tipo de red de relaciones en línea. José dice, no. El pasaje sube, pero un día, cuando entró en la casa para hacer su trabajo y ninguno de los hombres de la casa estaba allí, ella lo agarró por la ropa diciéndole, acuéstate conmigo. Pero él dejó su manto en la mano de ella y huyó y salió de la casa. No sé exactamente cómo es esta escena, y por lo que está hablando de al menos como una manga larga, camiseta tipo de prenda de vestir, tal vez más como un vestido. Ella le agarra la camiseta y él dice, ni hablar, vaquera. Se zafa del agarre a tal nivel que se desprende de la camisa. La camisa desaparece y él sale por la puerta. No, la confianza vale más que eso. El matrimonio vale más que eso. ¿Y no voy a pecar contra mí? Dios, carácter. Es interesante. Ha habido comentaristas que o incluso predicadores que predicaron sobre este texto y como que arrojaron alguna sombra de sospecha sobre José. Bueno, él no debería haber estado en la casa. El texto es realmente claro, como él va a la casa a hacer su trabajo, es un esclavo, y sucede que no hay otros esclavos alrededor. José no tiene la culpa. Esto es muy importante. Debido a que la iglesia de vez en cuando está en un trabajo muy pobre de volcar la culpa a la víctima, y solo escuchen de sus pastores, lo sentimos. Si has sido víctima de acoso sexual o asalto en el pasado y ha habido quienes te culparon por eso, no lo eres. Lo somos. Lo sentimos. Es el perpetrador. Aquí es la mujer de Potifar. En su circunstancia puede haber sido alguien con poder en tu vida.
Ellos tienen la culpa. La historia continúa porque ella no se contenta con perderse a Joseph. Ahora va a redoblar sus esfuerzos para arruinarle la vida. Y en cuanto vio que él había dejado su manto en su mano y huía de la casa, llamó a los hombres de su casa y les dijo: mirad, ha traído entre nosotros a un hebreo para que se ría de nosotros. Ella está tirando un poco de racismo aquí. Golpea a los esclavos unos contra otros. Y llamó a los hombres. Lo siento, vino a acostarse conmigo. Y grité con voz fuerte. Y en cuanto oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su prenda junto a mí y huyó y salió de la casa. La segunda vez, en realidad, en la vida de José, que una de sus prendas ha sido utilizada contra él en un engaño. El hecho de que él huyera de la suya tan violentamente, tal vez incluso está rasgada, no lo sabemos. Que quedó allí, ella lo usa en su contra. Y ahora ella sube la apuesta. No es suficiente que los otros sirvientes estén en contra de Joseph. Ahora trae al amo Potifar. Voy a señalar, hay algunos interesantes puntos de silencio en el texto. Acabamos de tener uno de ellos. No escuchamos lo que dicen los sirvientes. Sospecho que tal vez sea porque, ellos tampoco se lo creyeron. Tenían ojos. Probablemente vieron la seducción. No dicen nada. Ella sube la apuesta y se lo lleva a su marido. Entonces ella guardó su prenda junto a ella hasta que su amo llegó a casa y le contó la misma historia. La misma historia en su mayor parte. Ella va a retocar algunos pequeños elementos aquí. La misma historia diciendo que el siervo hebreo, ahora ella inserta esa palabra, siervo. Ella enfatiza que es un hebreo para los esclavos, que es un esclavo para su marido. Este es el tipo que compraste, que trajiste a casa, que has traído entre nosotros, dice ella, vino a mí para reírse de mí. ¿Vas a defender mi reputación? Pero en cuanto alcé la voz y grité, dejó su prenda junto a mí y huyó de la casa. Engaño sobre engaño. Esto no es verdad. El pecado se multiplica. Su pecado sexual, su lujuria, ahora se agrava con un engaño. Simplemente crece. Verso 19. Tan pronto como su amo oyó las palabras que su esposa le dijo, esta es la manera en que tu siervo me ha tratado, su ira se encendió. De nuevo, un momento de silencio en el texto. ¿Contra quién? ¿Con quién está enfadado Potifar? ¿Está enfadado con José? ¿Se cree la mentira? ¿Está enfadado con la situación? Está perdiendo a su mejor sirviente. El tipo que ha traído toda esta prosperidad a su vida y ahora se da cuenta de que eso se va. ¿O está enojado con su esposa? Nadie habría conocido mejor su carácter. ¿Crees que tal vez sospechaba? Tal vez no era la verdad. Está atrapado. Voy a argumentar que es probablemente el número 3. Y aquí por qué. Escucha lo que hace Potifar en respuesta. Y el amo de José lo tomó a José y lo puso en la cárcel, el lugar donde estaban confinados los prisioneros del rey, y él estuvo allí preso. ¿Qué debería haberle sucedido a José? Alguien comete una agresión sexual en Egipto en esta época, especialmente contra la esposa del amo de esclavos o del esclavo, son ejecutados. Ese es el castigo por este crimen. Pero Potifar estaba más legitimado que cualquiera que puedas imaginar para cometer este crimen, para que le quitaran la cabeza a José. En vez de eso lo mete en la cárcel. Interesante. Satisfaciendo a su esposa, pero quizás también indicando que realmente no le cree. Tal vez.
Una pequeña nota divertida también en este texto. Prisión. Pasamos de largo. La prisión es realmente única en esta época del mundo. Egipto es el único lugar en esta parte del mundo que tiene prisiones en esta época. Solo otro recordatorio para nosotros. Esta es una historia verdadera acerca de gente verdadera que es verificada incluso por los detalles del texto. Así que José, el hijo favorecido de Jacob, el patriarca, que vive una vida de lujo en casa y de lujo garantizado en el futuro, vendido como esclavo por sus hermanos, arrastrado a una tierra extranjera, Egipto, viviendo como esclavo, ahora en contra incluso por su amo y arrojado injustamente en prisión. El descenso continúa y más profundo. Se puede llamar a Potifar el verdugo principal, el capitán de la guardia. Cualquiera que hubiera sido la ejecución habría sido bajo su mando, pero él no va allí, lo pone en prisión. Ahora, desde afuera, dirías, no quiero estar en los zapatos de José. Su trayectoria hacia abajo está en el punto más bajo, en la cárcel. Sin embargo, las siguientes palabras captan nuestra atención a medida que se desarrolla la historia porque nos devuelven al principio. Pero el Señor estaba con José. Pero el Señor estaba con José y le mostró amor constante y le dio gracia ante los ojos del guardián de la prisión. José, que fue favorecido en la casa de su padre, José, que fue favorecido en la casa de Potifar, ahora es favorecido en la prisión porque el Señor está con él. Y hay una relación simbiótica entre su carácter y el Señor estando con él. Porque puedes preguntarte, ¿está el Señor con él porque su carácter es tan fuerte? Sí. ¿O su carácter es tan fuerte porque el Señor está con él? ¿O definitivamente? Sí, a ambos. ¿Ves el carácter de José brillando en el momento? Pero es porque el Señor estaba con él. Y en lugar de detenerse en el sufrimiento, en lugar de detenerse en la prisión, en lugar de detenerse en toda la negatividad de las cosas que han sucedido desde sus hermanos hasta ser esclavo y prisionero, José se centra en Dios. Y las bendiciones de Dios fluyen a través de su vida. Continúa, y el guardián de la prisión puso a José a cargo de todos los prisioneros que estaban en la prisión. Cualquier cosa que se hiciera allí, él era quien la hacía. El guardián de la prisión no prestaba atención a nada que estuviera a cargo de José, porque el Señor estaba con él. Y cualquier cosa que hiciera, el Señor hizo que tuviera éxito. Dios está con José. Ahora, muy posiblemente usted puede escuchar esta historia y decir, bueno, yo quiero algo de eso. ¿Quién quiere el carácter de José? Creo que si hiciéramos una prueba anónima, diríamos, sí, por favor, tomaré una doble porción de eso. Y si dijéramos, ¿quién quiere el carácter de José? ¿Y quién quiere que Dios esté con él como Dios estuvo con José? Oh sí, por favor, tomaré eso. ¿Cómo llegamos a eso? Porque mientras leemos esto, ¿cómo caminamos en los mismos pasos, en el mismo lugar? Sugerimos tres cosas. En primer lugar, huir del pecado. Huir de él es una parte muy fundamental de lo que es ser cristiano. Te arrepientes, te alejas de tu pecado y corres a Jesucristo. Huye del pecado, no coquetees con él. No lo trates como una pequeña bagatela en tu vida. Si viene a través de tu teléfono, no tengas teléfono. O haz que la estructura de rendición de cuentas se construya a su alrededor. Hay otros que ven lo que hay en él y ven a dónde va. Si es a través de una relación con un compañero de trabajo o vecino, no pases por esa casa, no te pares en ese cubículo. Como huir del pecado. No coquetees con él, no pienses que se siente bien, no pienses que está bien. Huye del pecado.
José tendría todas las razones para decir, soy un esclavo, y por eso sigue las órdenes de la esposa de Potifar, y dice, no. El evangelio está en todo esto. Desde la dinámica del arrepentimiento hasta la propia vida de Jesús, hubo uno que fue tentado en todos los sentidos como tú y yo, y estuvo libre de pecado hasta la muerte. Y nos llama a perseverar en él y huir del pecado. Queremos carácter. Queremos a Dios con nosotros de esta misma manera. Huye del pecado. Un segundo principio del pasaje es dejar que Dios sea tu defensor. En esta historia hay de todo. José podría haberse amargado como víctima del pecado de otros, y como víctima podría haberse detenido en las injusticias hacia él y centrarse en las injusticias. Pero de alguna manera José tuvo la capacidad de confiar en Dios para que fuera su defensor, y así entregó esa amargura y se la entregó a Dios. A lo largo de toda la Escritura vemos la verdad de que algún día Jesucristo volverá a este mundo y todos los males serán corregidos. La justicia reinará en este mundo. Consideremos estas palabras del Salmo 35. Tu nombre, Señor, permanece para siempre. Tu fama, Señor, por todos los siglos. Porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Dios va a hacer lo correcto. La justicia está llegando y voy a entregárselo y dejarlo ir. José fue capaz de entregárselo a Dios y no amargarse, de modo que su enfoque estuvo en Dios todo el tiempo. Huye del pecado y deja que Dios sea tu defensor. No sé cómo llegará el sufrimiento y la injusticia a tu vida, solo sé que llegará, así será. Y para todos nosotros es esa pregunta, ¿cómo vamos a navegar eso? ¿Dónde estará mi corazón? Mi corazón crecerá en amargura e insensibilidad. ¿Y la justicia propia? ¿O huiré del pecado, confiaré? Dios sea mi defensor. ¿Y crecer en semejanza a Cristo? La tercera invitación para nosotros es estar satisfechos en Dios. Estar satisfechos en Dios. Es interesante en este texto como el autor nos muestra este desarrollo del carácter de José, pero nunca nos dice exactamente cómo sucede, excepto que sigue diciendo esto: el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. En el corazón de esta relación que José tiene con Dios hay una satisfacción con Dios. Que su alegría se completa en su relación con Dios. Cuando nuestro gozo es totalmente completo en Dios, no tenemos precio. No hay precio para nuestro carácter, porque estamos plenamente satisfechos. El pastor de mi niñez, era su cumpleaños, falleció hace unos meses. Y yo estaba enviando mensajes de texto a su hija y su esposa ayer, solo afligido con ellos y el luto. Y dijeron que estaban revisando fotos de él con conos de helado, porque eso era como cuando estaba feliz. Así que enviaron algunas fotos de él, radiante con helado, y esta era la cara de un hombre. Usted no podría haber tomado ese cono de helado para él. Estaba completamente satisfecho, como si no fuera a hacer ningún cambio por ese cono de helado. ¿Cuánto mayor debería ser nuestra satisfacción en Dios? Que lo amemos tanto, estamos tan embelesados con Él, estamos tan llenos en Él, que encontramos la plenitud de nuestro gozo en Él. En el Salmo 34 leemos esta hermosa invitación, una llamada, una promesa de David. Dice así: gustad y ved que el Señor es bueno. Gustad y ved. No solo pensar, no solo saber, no solo reconocer, sino pruébalo y vedlo.
que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Oh, estar satisfechos en el Señor. Encontrar nuestra alegría completa en Él. Si usted ha estado alrededor de Nueva Vida por un tiempo, cada semana se oye nuestra declaración de misión, que es la siguiente: para cultivar una comunidad que disfruta de Dios, transforma el mundo a través del Evangelio, que disfruta de Dios, no obedece a Dios. La obediencia es importante, pero diríamos que si nuestra relación con Dios está atada alrededor de nosotros, solo haciendo lo correcto, no nos llevará allí. Pero si mi alegría se encuentra completa solo en Dios, si mi corazón está brotando a la vida con Dios, entonces la obediencia naturalmente sigue eso. Estamos invitados a estar satisfechos en Dios, a encontrar nuestra alegría completa en Él. El sufrimiento vendrá, la injusticia llegará. La pregunta es, ¿se formará nuestro carácter en el fuego de ese sufrimiento? De tal manera que nuestro corazón, al acercarnos al Dios que más se acerca a nosotros, se parezca cada vez más al corazón de Jesucristo en este mundo. Es la invitación de Dios. Sea para nosotros. Oremos. Dios, te damos muchas gracias. Te damos gracias por esta imagen de una vida transformada por tu presencia, de un carácter forjado en el fuego. Y Señor, te pedimos que seamos aquellos que son, que nos parezcamos más a ti, Dios, mientras atravesamos las injusticias y el sufrimiento de este mundo. Ayúdanos a estar satisfechos en ti. Enséñanos a encontrar en ti a nuestro defensor y ayúdanos a huir del pecado. En el nombre de Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, te rogamos. Amén.